Buenas tardes, mi nombre es Ángela Sánchez, soy estudiante de la Universidad del Istmo de la carrera de docencia del idioma inglés. Voy a iniciar esta pequeña charla haciéndonos una pregunta que sería si alguna vez nos hemos preguntado qué necesitamos para ser feliz. Abraham Maslow, un psicólogo estadounidense enfocado en la psicología humanista, este, observando él, pues que las personas tenían una gran necesidad por el crecimiento personal y la capacidad de desarrollo. Él viendo pues que otros psicólogos pues se enfocaban en esto, en este enfoque muy profundamente. Él comenzó a estudiar la motivación humana y el desarrollo pleno. Entonces, ¿cómo surge esta teoría? Esta teoría surge primero observando Abraham Maslow, primero observando y estudiando, concluye que las personas tenían una gran necesidad de satisfacer necesidades y que estas necesidades eran de diferentes tipos y que estas necesidades influyen en el comportamiento humano. Entonces, él en 1947 hace una propuesta titulada Teoría de la Motivación. En esta propuesta, él explica que los seres humanos tienen pues la necesidad esa de satisfacer sus necesidades, pero que estas necesidades tienen diferentes niveles y que son de diferentes tipos. Entonces, Abraham Maslow, ¿verdad? Posteriormente, después de estos estudios y de estas investigaciones que él hace, realiza pues la obra Motivación y Personalidad. En esta obra él explica que las necesidades hay unas que son más urgentes que otras y que se deben satisfacer las más básicas primero, las más básicas, para después ir subiendo de nivel. ¿Y por qué se le conoce a este trabajo de Maslow como pirámide de Maslow? A estas necesidades. Porque son como es la pirámide. En sus inicios, cuando Maslow pues da a conocer esta teoría, a esta pirámide se le conoce como la jerarquía de las necesidades, pero posteriormente los estudiosos, los investigadores y sobre todo para la parte académica era más fácil llamarle pirámide por su manera que tiene en forma de pirámide. Las necesidades más básicas, que son las más, vamos a decir, las más grandes, están en la base, que son las que sostienen pues la pirámide, y de allí vamos de menos a más, o sea, las que están en la base son las más, y a medida que vamos escalando, pues arriba son las menos. Entonces, pues posteriormente, ya ahora pues la conocemos como la pirámide de Maslow. El uso de la pirámide pues se dio como me acabo de mencionar posteriormente. Y ¿por qué el nivel que conlleva la cantidad representa para nuestro desarrollo? Porque la cantidad pues de las necesidades que van de menos a más pues complementan el desarrollo pleno nuestro. Em, ¿Cuál es la primera de estas necesidades? La primera de estas necesidades que están en la parte básica de la pirámide son las necesidades fisiológicas que se encuentran pues en la base de la pirámide. Entre esas necesidades fisiológicas tenemos 7 a mencionar. Tenemos la necesidad de alimentación, tenemos la necesidad de hidratación, tenemos la necesidad de respiración, tenemos la necesidad de descanso, tenemos la de protección del organismo y tenemos el equilibrio físico y por último tenemos la necesidad de reproducción o de sexo. ¿Y por qué son las necesidades más básicas? Pudiéramos decir que estas necesidades son las más mínimas necesidades, pero increíblemente son las más importantes porque de ellas depende y de ellas es posible la vida. Porque en primer lugar tenemos la alimentación. Una persona pues que no se alimenta no, o sea, no será posible la vida. El agua es vital para nosotros poder vivir.
El descanso después de una jornada de trabajo exhausta, nosotros necesitamos ese descanso y también necesitamos dormir. Está la protección del organismo también y aquí incluimos la salud, de mantener una salud en óptimas condiciones. Tenemos el equilibrio físico que tendría que ver con la parte esta de estar en actividad física para mantener pues el equilibrio mental, emocional eh, de nosotros, pues para tener esas hormonas, vamos a decir, esas hormonas equilibradas. Y por último, pues la necesidad de reproducción o de sexo. Y bueno, como podemos ver a modo de conclusión, pues estas necesidades, este nivel pues de las necesidades fisiológicas es el primer nivel porque es la número uno de las necesidades que menciona Maslow pues en su pirámide y que pudiéramos decir que no son importantes, pero realmente son muy importantes porque de ellas depende depende la vida y es posible la vida. Sin ellas no pudiéramos pues vivir. Porque ellas son las que pues nos brindan las condiciones mínimas o las, vamos a decir, las más importantes para poder ser posible la vida. Y que no podemos pues pasar a una siguiente necesidad de la pirámide si no tenemos primero satisfechas estas necesidades básicas que son las necesidades fisiológicas para poder seguir avanzando en la pirámide y subir, porque la pirámide tiene, creo que son cinco, sí, tiene 5 niveles. Para poder alcanzar el último nivel, que es la autorrealización, debemos haber pasado por los niveles desde las fisiológicas y así seguir pues escalando para poder entonces llegar al último nivel, que es la cumbre de la pirámide, que es la autorrealización. Agradezco pues la atención, muchas gracias y hasta luego. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Joana de Gracia. Estudio la licenciatura de Psicología en la Universidad del Istmo. La materia que estoy cursando es Prevención y Promoción de la Salud. Siguiendo con el tema de la pirámide de Maslow, hablaré sobre la necesidad de seguridad, lo que implica seguridad de un empleo digno, el tener una vivienda también digna, una buena atención médica, también la seguridad física, de la integridad física y moral. Se ha descubierto que cuando vivimos en un ambiente de anarquía, donde faltan estas necesidades, cubrir estas necesidades de las que habló Maslow en el segundo escalafón de su jerarquía, tienden a manifestarse trastornos mentales como el trastorno obsesivo compulsivo, todo con el fin del ser humano, ya sea consciente o inconscientemente, intentar hallar ese orden y se manifiesta así. Lo que nos hace ver y nos confirma que para ser realmente felices precisamos de llenar estas seguridades. El ser humano se desconfigura internamente sin este tipo de estabilidad. El segundo escalafón de la jerarquía de Maslow viene de manera muy lógica, ya que si una persona no tiene este tipo de seguridades que ya hablamos, es muy difícil que esta persona vaya a pensar en formar relaciones de tipo social, ya sea las relaciones íntimas de pareja, las relaciones de familia, ni siquiera se va a percatar tal vez de que le hace falta esto. Y aquí en la imagen se puede ver cómo se llenan estas necesidades, cómo nos dan un sentido de estabilidad. Un detalle importante que me gustaría marcar y que se menciona en el libro Felicidad y Motivación de Maslow, ese fue en el año 70, del año 70, es que este es el tipo de necesidad del que más se ha estudiado y también es el tipo de seguridad del que más se ha escrito. Es una necesidad que, si no se llena, trastoca todo el ciclo de vida emocional, o sea, el ciclo de vida interno de un ser humano, como se puede ver en la gráfica. La mayoría de los especialistas en salud mental coinciden en esto, en que todas las personas que tienen casos de inadaptación y patologías serias tienen ese factor en común, la falta de la gratificación de este componente de seguridad de tipo social, de sentido de pertenencia. Algo también que me gustaría mencionar y que en el libro de Motivación y Felicidad se menciona es que Maslow hace una diferencia entre sexo e intimidad de pareja. No siempre van de la mano, no siempre van juntas. El sexo podría entrar en la primera necesidad básica, las necesidades físicas, pero la necesidad de afecto implica que una persona dé y reciba ese tipo de cuidado emocional. Otra cosa interesante es que los psicópatas son los únicos seres humanos que irreparablemente, hasta donde se sabe,
no manifiestan esta necesidad, no se percatan siquiera que existen, entonces no pueden ser felices. Y esto corrobora el hecho de que para ser felices, según Maslow, y como se ha confirmado también, requerimos llenar esta necesidad de tipo social, de pertenencia, de cobijo emocional en una familia, en una comunidad y entre amigos. Y esta es mi conclusión. Es importante resaltar que Maslow nunca mencionó que este orden de jerarquías era inamovible o inflexible, porque hay casos muy particulares donde personas que no han logrado llenar estas necesidades básicas de manera razonable, como la alimentación y las otras que se mencionaron, pero han logrado saltarse eso y llegar hasta los escalafones los escalafones superiores. Por ejemplo, se ha sabido de científicos, de escritores que han seguido manifestando la intención de satisfacer las necesidades superiores de realización a pesar de lo que ya mencioné. Sírvase de ejemplo el caso de Víctor Frank, que seguía con la meta de terminar de escribir su libro a pesar de estar pasando situaciones extremas en los campos de concentración. Pero bueno, estos son casos excepcionales. Algo que Maslow no menciona en el libro original, que creo que fue del año 1943, pero que sí menciona en este libro, Motivación y Felicidad, es una necesidad que puede hacer que nunca lleguemos a sentir o dejemos sin llenar ese vacío existencial que viene luego de llegar a la autorrealización, porque siempre vamos a necesitar, el ser humano siempre va a necesitar llenar un hueco más allí, en su interior, y es retomar esa curiosidad de saber qué tienen los niños. Como se escribe en este libro, Motivación y Felicidad, solemos matarle a los niños esta curiosidad por saber, por llenar una necesidad cognitiva, se la solemos llenar en los mismos colegios. Los seres humanos debemos siempre mantener esa capacidad de asombro y eso me permitirá sentirnos realizados. Una curiosidad más es que Maslow nunca dibujó la pirámide de la jerarquía de necesidades. Eso lo dibujó alguien después, no recuerdo el nombre de quién lo hizo, pero Maslow nunca la dibujó. Él simplemente delimitó las necesidades del ser humano en el orden que él al estudiar se dio cuenta que deberían venir y surgir. Muchas gracias por su atención y que tengan buenas tardes. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la pirámide de Maslow. Me tocó el tema necesidades de estima y la necesidad de autorrealización. La necesidad de estima está relacionada con la valorización que tenemos de nosotros mismos y con el reconocimiento que recibimos de otras personas. Cuando una persona satisface esa necesidad, suele sentirse segura, capaz y confiada para enfrentar nuevos retos. Dentro de la necesidad de estima, encontramos aspectos como el respeto, la confianza en uno mismo, los logros personales, la independencia y el reconocimiento social, que siento que es muy importante para vivir en sociedad. Por ejemplo, cuando un estudiante obtiene una buena calificación después de esforzarse mucho, puede sentir satisfacción y orgullo por su trabajo. De igual manera, recibir felicitaciones por un logro también contribuye a fortalecer la autoestima. Maslow consideraba que sentirse valorado es importante para el bienestar emocional y para seguir creciendo como persona. Y la necesidad de autorrealización, que es el tope de la pirámide, esta se refiere al deseo de desarrollar al máximo tu potencial y capacidad. Es decir, convertirse en la mejor versión de uno mismo. La autorrealización no significa ser perfecto, sino trabajar constantemente para alcanzar metas personales, aprender nuevas habilidades y encontrar un propósito de vida. Por ejemplo, una persona puede sentirse autorrealizada al terminar una carrera universitaria, iniciar un proyecto que le apasiona, ayudar a otras personas o alcanzar una meta importante que se haya puesto. Puede ser a corto, mediano o largo plazo. Según Maslow, las necesidades básicas de seguridad sociales y de estima están relativamente satisfechas. Las personas pueden enfocarse más en su crecimiento personal y en cumplir nuevos sueños. Muchas gracias.